Hola, ¿qué tal? Soy Iván F. Mula, periodista y crítico de cine, y en este vídeo os voy a hablar de Campeones, la nueva película de Javier Fesser, director español que ha realizado películas bastante conocidas como El milagro de Petinto, Camino o La gran aventura de Mortadelo y Filemón, por ejemplo. En esta ocasión, con su particular sentido del humor, Javier Fesser nos cuenta la historia de un entrenador profesional de baloncesto que se encuentra en medio de una crisis personal que, debido a una serie de circunstancias, le lleva a verse obligado por la justicia a ser el entrenador de un equipo de barrio de baloncesto compuesto por personas con discapacidad intelectual. Como suele pasar en este tipo de películas, lo que al principio empieza siendo un problema, una obligación muy engorrosa, al final acaba proporcionándole una gran lección de vida. A mí Javier Fesser me parece un muy buen director con una personalidad muy marcada y que tiene una gran habilidad para el sentido del humor visual y sobre todo para el uso de los efectos especiales, que es algo que no es tan habitual en el cine español. Aunque no todo el mundo conecta con su sentido del humor, creo que hay que valorar que su evolución como cineasta había sido muy interesante, empezando por sus cortos y su ópera prima, El milagro de Petinto, que eran innegablemente muy originales, después con la adaptación de Mortadelo y Filemón a imagen real, que era un reto bastante difícil, y finalmente con la película Camino, que era una película para mí súper interesante y innegablemente dramática, por lo que parecía que su carrera estaba dirigiéndose hacia caminos todavía inexplorados y, en mi opinión, mucho más poderosos y cautivadores. El problema es que a partir de ahí su carrera no ha sido demasiado prolífica y, si os fijáis, más o menos es coincidiendo con los años de la crisis. Ha vuelto a los cortometrajes, ha vuelto a Mortadelo y Filemón y ahora nos trae esta pequeña película que está bien, es una película más o menos familiar, aunque es bastante políticamente incorrecta en muchos aspectos, por lo que considero que no es apta para niños, pero sí que tiene ese espíritu un poco como de toda la familia de los años 90. Campeones es una película sencilla pero muy entretenida, carismática, es políticamente incorrecta pero también muy bien intencionada y tiene un mensaje muy claro de diversidad, de aceptación de lo diferente y de lucha contra nuestras propias limitaciones. Es la típica película que trata de lanzar un mensaje en contra de los prejuicios que todos en mayor medida tenemos, y eso creo que está muy bien. Como os decía, creo que recupera varios elementos del cine típico de los 90, aunque al mismo tiempo lo mezcla con un tono un poquito más siglo XXI, más cercano a lo que sería la personalidad de Fesser. El primer elemento que recupera es la figura del profesor inspirador, que se ve en la situación de tratar con alumnos que tienen conflictivos por unos u otros motivos y que les ayuda a enfrentarse a esos problemas, a esos conflictos, a sus propios miedos, y que a la vez los alumnos a él le dan una lección de vida. El segundo elemento es la figura del entrenador, que se ve en el reto de dirigir un equipo de patosos que son los peores en su disciplina y que, sin embargo, poco a poco consigue que aprendan, que evolucionan e incluso los lleva a ser los mejores de su liga o de su campeonato. No sé si recordáis películas como Pequeños Gigantes, Somos los Mejores o Todo por mi chica, que en los diferentes deportes más o menos siempre seguían esta misma línea narrativa. Y el tercer elemento es el uso para la comedia de personajes con discapacidad mental, que en los 90, al no ser una época tan políticamente correcta como los tiempos actuales, era bastante habitual. Podíamos verlos como protagonistas, como por ejemplo en Forrest Gump, o también podríamos verlo en películas mucho más incorrectas como Algo pasa con Mary o Dos tontos muy tontos. El tema es que todos estos elementos típicos del cine de los 90 los hemos visto ya tantas veces repetidos y muchas veces ya relegados a géneros de serie B prácticamente, que nos resultan en cierta manera un poco previsibles, demasiado reconocibles, y sí que tienen esa comodidad de hacernos sentir familiares con esta historia que más o menos sentimos que conocemos, pero al mismo tiempo no parece aportarnos nada nuevo. Lo que sí me parece verdaderamente nuevo y relevante es el hecho de haber utilizado actores que en la vida real también tienen una discapacidad intelectual. Esto me parece muy integrador y muy interesante, ver a estos chicos interpretar las diferentes situaciones, ya sean más cómicas y más dramáticas, igual que haría cualquier otro actor o actriz que no padezca esta discapacidad. Es la mejor manera, yo creo, de plantear esta historia que no hemos visto nunca antes, al menos con tantos personajes con estas características.
Creo que sería una excelente película para toda la familia si no fuera porque introduce pequeños comentarios, pinceladas y elementos muy propios más del cine adulto, como digamos referencias sexuales, palabrotas o tramas que nos pueden violentar un poco. Yo como espectador adulto agradezco estos pequeños momentos, pero al mismo tiempo eso impide que la película pueda ser vista por niños, y dado que a mí en general me parece una película más o menos blandita y bien intencionada, creo que estos elementos le sobran un poco y hubiera sido mucho más interesante hacer que esta película fuera apta para todos los públicos. En definitiva, es una feel good movie, una película agradable, que transmite buen rollo, divertida y que también tiene unos valores que no estamos muy acostumbrados a ver en el cine comercial, al menos como se han tratado concretamente en esta película y con estos actores. Por esto mismo, yo a esta película le voy a dar un 6,5. Y nada más, solo decir que estoy un poco preocupado con el cine español y ciertos directores que nos habían dado grandes películas en los 90 y a principios de este siglo, viendo que, según tengo la sensación, están encontrando dificultades para levantar proyectos o para dirigir cosas más personales. Veo muchos proyectos dirigidos por encargo, muchos directores que se van a dirigir películas en inglés y que hasta entonces no habían tenido ningún interés en dirigir en el extranjero, o directores que habían hecho grandes películas y que ahora solamente se encuentran en las circunstancias de hacer en películas pequeñitas, probablemente para encontrar financiación. Me gustaría que el cine español, que por suerte siguen habiendo mucho talento y sigue trayéndonos grandes películas, sea una industria fuerte que pueda aportarnos todo tipo de títulos grandes, medianos y pequeños, y sobre todo que los directores encuentren financiación para los proyectos que de verdad quieren llevar adelante. No sé qué pensáis vosotros de esto o de la película, si la habéis visto, o de Javier Fesser como director. Me podéis dejar un comentario sobre alguno de estos temas aquí debajo en mi canal de YouTube, o también me podéis escribir por mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter o Instagram. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.